Bueno, pues tenemos con nosotros invitado al hormiguero hoy a Edwin. Bienvenido, Edwin. Pues queríamos y estaba preparado que nos contase un poco acerca de él. Y a mí me gusta mucho conocer los testimonios de las personas, de cómo conocieron, cómo fue ese momento, ¿no?, en el que se les reveló ahí, se les iluminó la conciencia y conocieron a Jesús. Pero aparte de eso, pues conocerte un poquito más. Entonces cuéntanos, así como si tú te presentases, pues nombre completo, edad, de dónde vienes, dónde has nacido, dónde te has criado. Cuéntanos brevemente primero esos datos más cercanos. Bueno, ya aquí la mayoría me conocen. Mi nombre es Edwin Vera. Vengo de Venezuela, ¿sí?, de una parte de la cordillera andina de Venezuela, la parte fría también, clima tropical, muy bonito. Y bueno, vengo de una familia bastante humilde, de campo. Y bueno, tengo 4 hijos, una bella esposa, se llama Germari, y tengo 4 nietos, ¿sí? 4 nietos, 3 hembras y un varón. Bueno, la generación está creciendo, grande, gloria al Señor. Y bueno, ¿qué más le podría decir? Y tú allí, ¿a qué te dedicabas? Y también, ¿hace cuántos años vinisteis aquí a España? Pero vamos a empezar. Allí, ¿qué es lo que hacías? ¿A qué os dedicabais? ¿O en qué trabajabas? ¿Era en el campo también? Bueno, mis comienzos desde muy pequeño, pues yo comencé trabajando en el campo desde los 8 años. Determiné que mi vida se dedicaba al trabajo. No estudié mucho porque saqué apenas primaria y me dediqué a trabajar. Y en eso de trabajar, pues me hice independiente, ¿sí?, de ya no depender de mi madre. Mi madre pues estaba sola, mi padre estaba muy ausente, y mi trayectoria fue que empecé a vivir la vida en la calle, en trabajo, y sí, todas estas, pues un trabajo, otro trabajo, hasta que, bueno, mi último trabajo fue independiente, autónomo, como taxista. Pero en ese transcurso pues también viví muchas vivencias, tuve muchas vivencias porque pasaron muchas cosas en mi vida. Cosas fuertes que, vamos a decir, que la calle, que Dios permite que en la calle uno pueda vivir y conocer entre el bien y el mal, ¿sí? Y bueno, Dios permitió de que también me moviera en el mal, ¿sí?, para que yo aprendiera de que no dependo de mí mismo, sino que dependo de Él, ¿sí? Y estando en ese mal, pues caminé por un camino muy, muy turbio, muy oscuro, porque mi país, no es un secreto para muchos, que en mi país se mueven muchas mafias, narcotráfico, guerrilla, paramilitares y todo este tipo de gente. Y pues lastimosamente mi curiosidad me llevó a meterme, involucrarme con este tipo de personas, y pues profundicé mucho y caí bastante hondo. Caí bastante hondo porque pisé un suelo que me llevó en caída, y experimentar, conocer ese mundo de maldad. Pero aún entre ese mundo de maldad aprendí muchas cosas. Aprendí que también dentro de ese mundo de maldad ellos tienen sus leyes, y sus leyes son de respeto, y sus leyes son ley, y son de vida o de muerte. Y estando ahí, pues rompí una de esas leyes.
rompí una de esas leyes vamos a decir, por mi avaricia. Por mi avaricia rompí una de esas leyes y quise hacer las cosas a mi manera. Y eso me llevó a que Dios permitiese que pasase algo muy fuerte en el sentido de que me hicieron una trampa y me involucraron en algo que no se sale sino por vida o por muerte. Todo me acusaba y no había salida. Me recuerdo muy bien que había un hombre que estaba involucrado conmigo. Me dijo, pues yo ya estuve algo así parecido, a mí me hicieron esto, me hicieron esto y yo estoy pagando. Pero no sé cómo te va a ir a ti, pero te voy a dar esta oración. Me acuerdo que fue una oración hasta católica. Era un pacto, decía baño de sangre, y era un pacto donde yo involucraba a mi familia y yo hacía un pacto con Dios, donde yo le entregaba mi vida a Dios y sellaba ese pacto con Dios. Esa noche, estando en un hotel en la capital de mi país, yo hice ese pacto con Dios, porque no había salida. Me tenían allá, tenía 15 días donde me tenían secuestrado y hice ese pacto con Dios y le dije, Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. No sé si era real o no era real, yo sé que rezo a mi manera, te pido a mi manera, pero te pido que me des una oportunidad. Y estando ahí, en esa circunstancia bastante angustiosa, Dios me respondió, aunque no lo creía, porque me acuerdo que me llevaron unos militares, lastimosamente, pues no puedo decir muchas cosas porque es bastante complicado, y me decía uno de ellos, tranquilo que usted va a salir de esto, o sale de esto o se va de esta. Pero Dios lo puso que me dijera unas palabras. Me dijo, hay algo que me dice que te diga lo que tienes que decir. ¿Por qué? Porque yo sé que tú no tienes nada que ver en eso, pero dilo así. Y él me dijo, cuando tú estés ante tu jefe, que no sé quién es, míralo a los ojos, dile la verdad, no culpes a nadie, pero tampoco defiendas a nadie, solo di la verdad de lo que pasó. Eso sé que me quedaron grabadas esas palabras de ese militar, y de verdad eso fue lo que dije. Él me dijo, si estás hablando ante esa persona que tú vas a hablar y parpadeas, le agachas el rostro, eres hombre muerto. De verdad Dios me dio valor porque yo quería salir huyendo, quería irme, pero me dijeron, si tú te vas, sabes que no solamente vas tú, vas tu familia, va toda tu generación y no va a quedar ni uno. Pero Dios me dio esa fuerza, sentía esa paz que Dios nos da, que no lo conocía, de verdad no lo conocía, pero sí sentía de que Dios me daba ese alivio. Esa oración que me dieron, ese papelito, todavía lo tengo por allá guardado. Ya está, arrugadito está. No sé cuántas veces lo repetí, porque yo lo único que a mí me había enseñado era rezar, a repetir. Pero no sé cuántas veces lo repetí, ni cuántas veces lo hice, pero sé que toda la noche lo hice. Y en la mañana ese militar me llama y me dice, vaya, hable con su jefe y con estas personas que no va a pasar nada, usted va a salir de eso, ya. Pero yo no creía todavía. Yo salí y me encontré con esas personas y de verdad
yo hice todo lo que él me dijo. Salí de eso. Pero, ¿qué les quiero decir? Yo seguí mi vida normal, común y corriente, como cualquiera, y me dediqué al taxi. Mi trabajo anteriormente a ese trabajo era taxi. Y yo le dije a él, yo volveré a mi trabajo, y si tengo que ir a echar pico y pala, si tengo que ir a hacer lo que tenga que hacer, lo haré. Pero lo que yo prometí lo cumplo. Decisión. Nosotros tenemos que aprender a ser decisivos, a tener decisión cuando hablamos con Dios. Si hacemos y prometemos algo, aun cuando no lo conozcamos, debemos aprender a cumplirle. Tomé la decisión y él me decía, ese militar me decía, el que entra en este mundo nunca sale, porque a nadie le gusta vivir mal. Todos queremos cargar un Rolex, todos queremos cargar un buen carro, tener una buena mujer o varias mujeres, andar en buenos resorts, darse la buena vida. Y yo le decía, no, si yo salgo de esta, si el Señor me saca de esto, yo vuelvo a donde estaba. Y de verdad cumplí, volví atrás. O sea, tú estabas entre la vida y la muerte, ¿no? Por lo que he entendido. Sí. Estabas en una situación límite, entre la espada y la pared, con gente muy chunga, se podría Sí. decir, ¿no? Y entonces tú dándome los placeres. conseguiste, gracias a Dios, con estas personas, con lo que te dijeron, librarte de eso y volviste a ser taxista. A ser taxista, sí. Después de estar en lo alto, darme la buena vida, buenos carros, buenos lujos, risores, placeres, Dios me permitió de que volví al mismo lugar. Pero ¿qué le quiero decir con eso? Que a veces hay que tomar decisiones drásticas en la vida para poder caminar con el Señor. Yo sé que no es fácil, quizás no es la misma condición de todos, ¿no? O no es la misma manera, quizás no todos pasamos por lo mismo, pero hay que tomar decisiones drásticas en nuestra vida para poder ser obedientes a Dios. Entonces yo comencé mi vida de taxista nuevamente, compré un carro, pero mi vida de sinvergüenchón no cambió, seguí siendo el mismo fanfarronero. Mi esposa, gloria al Señor, conoció al Señor primero que yo, y ella iba a la iglesia y yo me iba para el bar, y yo le decía a usted con su iglesia y yo con mis cosas. Pero recuerdo que un día entramos en un conflicto familiar bastante fuerte, nos íbamos a separar, teníamos 3 meses que no nos hablábamos, y ya estábamos a punto de separarnos. Me acuerdo que fue el día de mi cumpleaños. Mi familia siempre ha sido muy detallista conmigo en hacerme un agasajo, una fiesta. Ese día había un silencio, no había nada, no había ni siquiera cena. Sí. Y recuerdo que me dio mucha tristeza. Me metí al baño de mi casa y una cosa rara, bajé la tapa de la poceta del váter, me senté y me puse a pensar, ¿para qué vale la vida? Ando de fracaso en fracaso, de tropiezo en tropiezo, porque ya había tenido tropiezos familiares también muchos, con relaciones, con personas, y te digo que pensé en suicidarme. Y estando en esa condición de pensamiento, quito la cortina para bañarme, ducharme, abro la ducha, y cuando me estoy duchando empiezo a pensar algo que
no sé cómo explicárselo, algo sobrenatural, no sabría decírselo. Vino algo a mi vida que me llevó a oír una voz en lo más profundo de mi interior y que me decía: tienes que perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. Entonces yo entré en esa lucha y si tú eres Dios, ¿cómo tú me pides a ti que perdone a aquellos que me hicieron tanto daño en la vida? Entonces él me decía: si tú no los perdonas, yo tampoco te puedo perdonar. Y empiezo en esa lucha con Dios. Pero algo que no sé cuánto tiempo pasó, la ducha cayéndome en la cabeza y yo ahí metido ahí. No sé cuántas horas, si pasaron minutos, si pasaron horas, pero te digo que me fui. Su amor es tan grande que me venció y comencé a llorar. Y le dije: sí, Señor, los perdono. Perdono a mi padre por todo lo que me hizo. Perdono a mi familia por todo el daño que me han hecho. Perdono a la gente que me hizo daño. Y bueno, empecé a relacionarle todas las personas que me hicieron daño, porque me hicieron daño en muchas áreas. Por respeto a muchas cosas no las. Pero no solo quedó ahí, en ese perdón. El Señor me dijo: ahora te sientes perdonado, te sientes que te perdoné, ahora tienes que renunciar. ¿Y a qué tengo que renunciar? Tienes que renunciar a tu vida de placer, a tu vida, a lo que tú eres. Entonces me llevó desde el momento que nací, me llevó a todo lo que era mi vida, tanto a los que me hacían daño, pero también todo lo que yo hice, a los que yo herí, a los que yo dañé, y también a toda mi vida de desorden. Y me dice: tienes que renunciar al licor, tienes que renunciar a tener muchas mujeres, a las mujeres, tienes que renunciar a esto, tienes que renunciar a aquello. Y yo le decía: pero Señor, ¿cómo voy a renunciar a todo eso? Yo discutiendo con Dios. Entonces Él me dijo: si no renuncias, tampoco te puedo perdonar. Decisión. Decido. Pero su amor es grande. Me acuerdo que era como un padre regañando a un hijo, porque de verdad seguí yo llorando y recibiendo eso que Dios me daba, su amor, y caí de rodillas y le dije: sí, Señor, renuncio a toda esa vida, renuncio al licor, renuncio a todo lo que he hecho en mi vida. No se lo voy a resumir porque me da vergüenza. Renuncio. Pasó, salí, corrí la cortina y le aseguro que esa persona que salió era una nueva persona. ¿Por qué? Porque yo sentí que era diferente. Salgo, entro al cuarto de mi esposa está viendo televisión y ella me dice, yo le digo: amor. Entonces ella ni me mira por su televisión. Entonces yo vuelvo y le digo: amor, mira, por un momento, préstame atención. Entonces ella, así toda indiferente, me queda mirando y me dice: le acabé de entregar mi vida a Cristo. Entonces ella me dice: ¿cómo? Que le acabé de entregar a mi vida a Cristo. Ella se me queda mirando, no sé qué vio en mí, pero lo que sé es que pegó un brinco de la cama,
me agarró, me besaba, lloraba. Y de ahí pues comenzó mi vida cristiana. Fui a una casita muy humilde, me acuerdo que era no estaba ni frisada, piso de tierra, donde se reunían, que fue un día que yo precisamente fui a buscarla a ella una vigilia, una noche, como a las 12 de la noche, que estaban ahí orando, y el pastor fue a visitarme y yo fui tan pedante con él que le dije, estaba hasta tomado, y qué cosa tan tremenda que ese día ahí mismo también iba a llorar, y iba a escuchar sus alabanzas, iba a escuchar su palabra. Y ahí comenzó mi vida cristiana. Bueno, vaya, menuda ducha, ¿no? Yo también quiero esa ducha. Qué bueno. Y un aplauso, un aplauso. Muchas gracias, qué bonito escucharte y también ver a tu mujer, ¿no? Que para ti, claro, ese momento debió ser marcado ahí a fuego en tu vida. Qué bueno, qué bueno. Oye, qué emoción, de verdad. Pues muchísimas gracias y gracias a Dios por tu vida también. Así que la verdad que me emociona a mí escuchar estas cosas, estos milagros sobrenaturales. Así que nada, que Dios os siga bendiciendo muchísimo y bueno, hemos podido conocer un poquito más de vosotros, de ti y de cómo Dios te sacó de ahí, cómo volviste tú también, ¿no? Ahí hizo clic, así que eso fue el espíritu, Pues muchísimas gracias, Edwin. Mi conclusión para cerrarle ya es que sea la condición que sea, lo más importante es que decidamos lo que queremos ser, que decidamos. Lo demás se encarga Dios. Que decidamos. Que les bendiga.